Usted me dice, Ya, ¿entro? ya estamos transmitiendo. Mm, Introduzco. Aunque parece, no sé si ya habrá llegado la señal, pero ya está transmitiendo. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. A las personas que no nos ven ahorita, pero nos van a ver después, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gran honor y es un gran placer para nosotros el poder servirles con la palabra del Señor. Nuestra intención no es ofender ni hablar mal de nadie, sino que nuestra intención es ayudar a las personas a que cuestionen su fe y a que mediten acerca de las prácticas que se están llevando hasta el día de hoy. Recuerde que el Señor Jesús lo dijo, el Señor Jesús dice que debemos estar conscientes de las cosas que hacemos. No debemos regocijarnos por las cosas que creemos podemos hacer, sino de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Así que, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver este video, sea ahorita, sea después. Y vamos a entrar en materia. Recuerde que hoy seguimos con la continuación del tema que estuvimos tratando ayer, que ya ahorita le doy el pase al hermano Fernando para que él tome su tiempo, para que él pueda ubicarnos con todo este tema tan interesante acerca de cómo es que leyendo podemos entender la voluntad de Dios. Hermano Fernando. Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos, amigos y a todas las personas que han tenido a bien estar con nosotros en esta noche. En diferentes partes del país ha estado lloviendo muy duro. Hay lugares que se han inundado. Bueno, yo he estado orando por algunos hermanos en diferentes lugares que se han estado inundando sus casas. Oremos siempre, tengámoslos en oraciones, Amén. porque hay mucha agua en todo el país y hay hermanos que realmente sus casitas se están inundando, sus cositas las están perdiendo. Sí. Y nosotros todo lo tenemos y hay que darle gracias a Dios. Amén, hermano. Eh, Gracias a todos ustedes. Ojalá tengan una Biblia, lápiz y papel. Invita a su hermano, a su papá, a su amigo, a cualquier persona que quiera acompañarnos en esta noche. Bueno, ayer estuvimos hablando sobre la necesidad de oír y entender. Ese fue el título del tema de ayer. Hicimos énfasis en tres parámetros importantes: contender ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. Judas 3. Hermanos, ¿se escucha bien? Sí, correcto, se escuchan bien, bien, bien. Gracias. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea, porque escudriñaban, escuchen, diariamente lo que Pablo enseñaba para ver si esas cosas eran así. Y Romanos 10, 17 nos enseña que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pablo le escribió a los Efesios y dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento con respecto al misterio de Cristo. Efesios 3:4. En Deuteronomio 31:11, aún en el Antiguo Testamento, se hablaba de la necesidad de que los judíos tenían que leer la Torá para poder conocer la voluntad de Dios. En el libro de Nehemías capítulo 8 encontramos cómo el sacerdote Nehemías encontró la Torá, y cuando la encontró dice que hizo una especie de tarima y empezó él a leer la Torá, y los sacerdotes empezaron a interpretar la lectura y todo el pueblo entendió. Escúcheme en esto: leían y entendían. Es muy importante eso, porque a veces la gente lee pero no entiende. No, dice que el sacerdote Esdras se puso en una tarima y él empezó a leer la Torá desde la mañana hasta la tarde. Ojo a ese detalle. Usted se imagina estar 7, 8 horas escuchando, y habían otros sacerdotes que interpretaban lo que el sacerdote Esdras estaba diciendo. Pregunta, ¿por qué interpretaban? Porque recuerde que el pueblo estaba en el exilio, habían perdido
el sentido y el idioma original. Muchos de ellos ya no hablaban el idioma hebreo, lo habían perdido. Solamente la Torá había quedado en ese idioma y los sacerdotes, y escúcheme, hubo sacerdotes que por falta de la práctica de estar leyendo la Torá, perdieron el sentido a entender la gloriosa palabra de Dios. Por eso es que muchas veces en el libro de Isaías encontramos de que los sacerdotes estaban tan corrompidos que habían perdido el sentido de el escudriñar la palabra de Dios. Le decían a otra gente, tenga, lea usted la palabra. Y la gente decía, no, es que yo no sé leer. Y él, que supuestamente era el que tenía que saber leer, sencillamente no pasaba. ¿Por qué hacemos énfasis a esto? Porque ahí había un mandamiento muy importante en Hechos, en Mateo capítulo 15, versículo 10. Jesús llamó a la multitud y dijo, oíd, pero entended. Y esto quiero que se lo lleven muy claro. Y concluimos con un pasaje que está en Santiago capítulo 1, versículo 21, que dijimos que, entre otras palabras, dice el pasaje, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, si hay una palabra implantada, es porque es el tema que vamos a entrar hoy. Porque hay una palabra implantada, porque hay un límite. Porque hay tantas iglesias hoy en día, porque hay tantas sectas hoy en día, porque hoy en día nadie tiende a ser homogéneo en las creencias. Sencillo. La gente dice, bueno, la Biblia dice tal cosa, pero a mí me parece, hermano Marvin, yo creo que Dios entiende que lo hacemos de buen corazón. No importa que la Biblia diga esto, pero nosotros hagamos esto otro. Y hoy vamos a entrar a este tema que tiene que ver con el patrón que los apóstoles establecieron en el Nuevo Testamento para cómo debía trabajar la iglesia del Nuevo Testamento. Pero antes, yo quiero que veamos un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 17, si me lo puede ir leyendo el hermano. Voy a ponerlo. 1 Corintios capítulo 4, 16 y 17. Ok, aquí ya va a aparecer ahí. Dice, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Es muy importante que tomemos algo. Pablo dice que lo imitemos a él. Versículo 16, hermano. Voy a ponerlo para que quepa todo aquí. Ahí está. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Oiga, qué palabras más comprometedoras. Yo no me atrevería a decirle a la gente que me imitaran a mí. Créame. Y tal vez porque ando en pecado o porque soy un miserable, pues no. Pero es que esas palabras conllevan a un grado espiritual. Creo que ya cuando Pablo dijo esto, aparte de ser un apóstol, es porque había llegado a un nivel espiritual bastante alto el de él. Y por eso dice, sed imitadores míos. Es muy complicado, hermanos. ¿Y sabe por qué? Yo quiero que vayamos al versículo 15, ahí mismo, hermano. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esta es la versión de las Américas por aquello. Ok. Me llama mucho la atención, es que en el versículo 16 Pablo dice que sed imitadores míos. Pero en el versículo 5 ya les había dicho por qué tenían que ser imitadores de él. Porque aún
porque aunque tengáis muchos maestros en Cristo, o ayos, dice la versión Reina Valera, ayos, maestros, tutores, pedagogos, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo quiero recalcar esta palabra, hermano. Yo os engendré por medio del evangelio. ¿Por qué hay tantas sectas hoy en día? Porque la gente no respeta el evangelio. Pablo dice que él los engendró por el evangelio. Es muy importante esto. Y como él los engendró por el evangelio, por eso es que Pablo viene y dice, sed imitadores de mí. Y en el versículo 17, vea algo muy importante. Versículo 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Tal como enseño, ojo a esas palabras, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Pero ¿qué era lo que enseñaba el apóstol Pablo? Era el evangelio. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. ¿Por qué es importante que recalquemos esto? Porque aunque muchos corintios oían, creían y eran bautizados. Ahí a la par me puede poner, hermano, Hechos capítulo 18, versículo 8. Sí, correcto. Por eso es que Pablo dice que los engendró. ¿Cómo los engendró en el evangelio? Vamos a ver. Hechos 8, 18. Sí. Ya lo pongo a la par. Ya casi se lo pongo. Ahí está. Dice Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición... 18, 8, hermano, es al revés. Ok. 18. Hermano, ¿se le está cortando la señal a usted o es a mí? No. Debe ser que es a mí porque usted se oye muy bien. Aquí está. Dice 18, 8. Y Crispo, el principal de las... No le copio, hermanito. Aló. Bueno, no sé si... Siga usted, hermano, léalo. Ok, bueno, vamos a leerlo. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, escuchen mucha atención, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Este pasaje es un pasaje que a mí me gusta. Si el hermano me está escuchando, me lo pudiera subrayar esas palabras. Oyendo, creían y eran bautizados. Esta es la manera cómo fue que Pablo los engendró en el evangelio. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Ojo, dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Cómo los engendró? Hechos 18, 8. Ellos oían, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque vea lo que dice 1 Corintios 4, 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mis caminos. Oiga, él os recordará mis caminos. Qué importante, hermanos, qué importante este detalle. Pablo está diciendo que Timoteo les iba a recordar el camino. ¿Y cuál era el camino? Los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. ¿Por qué enfatizo sobre esto? Porque yo quiero recalcar hoy que las sectas existen porque hay hombres inescrupulosos
que no respetan los límites de la palabra de Dios. Por eso recalco que se nace en Cristo cuando somos engendrados. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. ¿Y cómo somos engendrados? Oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. ¿Y por qué oían, creían y eran bautizados? Porque esto era lo que en el versículo 17, Primera de Corintios 4, ahí está bien. Porque en Primera de Corintios 4:17, el pasaje muy claramente dice que Timoteo les iba a recordar el proceder del apóstol Pablo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Hermano, ¿puedo compartir un momentico pantalla? Claro, claro, dele. Ve, ya, ahora sí le escucho bien. Sí, ya arreglé el sonido. Ok. Yo quiero que todos me ayuden a que veamos algo muy importante. Con esta pequeña introducción que he hecho, quiero recalcarles algo. Existen muchas sectas y muchas religiones porque la gente no respeta el patrón establecido por los apóstoles para la iglesia. ¿Qué significa un patrón, hermano? A ver, hermano. Patrón, ajá, un patrón es como un diseño, como una línea de diseño, ¿verdad? Un molde. Un molde, correcto. Ok. Yo quiero que todos, por favor, a ver, vamos a ver si el hermano me ayuda. ¿Qué ven ustedes ahí? Hay una cinta métrica. Hermano Marvin, no sé si usted alcanza a ver aquí esta distancia que yo tengo aquí en medio de estos dos dedos que yo tengo aquí al frente suyo. Sí, claro. Ok. Yo le digo a usted, ¿cuánto cree usted que mide esa distancia que tengo aquí entre los dedos? Como puede ser unos 14 centímetros, 15 centímetros por ahí. Bueno, yo digo que mide 22 centímetros. Tenemos una diferencia entre usted y yo. Sí, sí, bastante, porque puede ser que... Pero ¿qué sucede? ¿Cómo resolvemos esta diferencia? Ahí hay una cinta métrica. La única Es un patrón universal. Si el patrón universal me dice, por ejemplo, son 25 centímetros, ¿qué haría usted? Ya ahí quedamos descartados los dos. Usted y yo quedamos descartados. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer un límite. ¿Cuál es el límite? Lo que dice la cinta métrica. No hay más. Igual en las pesas. Vea esta otra pesa. Usted no puede ir a la pulpería y le dice, véndame 1 kilo de arroz. Y el pulpero le diga, bueno, yo creo que aquí hay como 1 kilo, lléveselo. No, un momentico. Póngalo en la pesa. Si la pesa dice que hay 1 kilo, me lo llevo. Si no hay 1 kilo, no me lo llevo. Porque para eso hay unos patrones, unas medidas establecidas. Por eso he puesto una cinta métrica y una balanza, que son patrones o, digamos, modelos en los cuales el mundo entero nos regimos hoy en día. Amén. Correcto. Quisiera que el hermano me leyera Primera de Corintios 4:6. O voy a quitar la pantalla porque yo quiero que me proyecte estos dos pasajes y ahorita volvemos a la diapositiva mía. Listo. ¿Lo puede quitar o la quito yo? Como usted quiera, hermano. Vamos a ver. No, yo creo que la tiene que quitar usted. Dele, ya se lo quito. Ahí está. Primera de Corintios 4:6 me dijo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Y a la par me puede poner Primera de Pedro 4:11. Estos dos pasajes son muy importantes porque nos van a enseñar ¿qué? Nos van a enseñar la necesidad que tenemos de un límite, de establecer un límite al escudriñar la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Primera de Corintios 4:6. Dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros
se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Escuchen todos esta palabra, mientras que el hermano va buscando primera de Pedro 4:11. Vea qué importante cuando dice, para que en nosotros aprendáis, si me puede subrayar esa palabra es muy bueno, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Es el mismo tema que teníamos ayer. ¿Por qué hay tantas religiones hoy en día? Porque la gente sobrepasa el límite. Y cuando sobrepasamos el límite, sencillamente nos metemos en serios y graves problemas. Y es lo mismo que el apóstol Pedro le habla a los hermanos de la diáspora. Vean lo que dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ojo, me gustaría que el hermano me subrayara, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La palabra conforme es muy importante. Con significa compañía y forme viene del griego morfe, que significa forma. Y lo que Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo es que cuando nosotros hablamos, nuestras palabras deben llevar la forma o la compañía de las palabras de Dios. En este caso, de la palabra del Señor. Esto que dice el apóstol Pablo pone un límite. ¿Cuál es el límite, hermano? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pablo, ahora lo que dice, para que nosotros aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Esta versión me gusta mucho, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Claro. Igual que la cinta métrica sirve como un patrón, igual que la balanza sirve como una medida, y la gente, aunque no le guste, tiene que respetarla. Porque hermano, si yo voy a la... Diga, hermano. Perdón que lo interrumpa, pero es que aquí hay una cuestión que explica el por qué tiene que ser así en 1 Corintios 4:6. Sí. Está explicando por qué es que tiene que haber esa medida, ¿verdad? Dice. Sí, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, ¿verdad? Y eso es lo que pasa realmente. ¿Qué cosa? Eso es lo que pasa hoy en día, que la gente viene y dice, bueno, es que esto es así porque yo lo dije, o esto es así porque el pastor me dijo que era así, o esto es así porque el sacerdote vino y dijo que era así. No, hermanos, no, mi amigo. Hoy quiero que entendamos que hay un patrón establecido para la iglesia. Y el primer patrón que debemos utilizar es que no sobrepasar lo que está escrito. Primero. Segundo, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Segundo patrón. Qué importante. Quiero volver a compartir página, hermano. Pantalla, por favor. Dale, no hay problema. Pero dice que no puedo. Vamos a ver, ¿por qué no? Ahora debe decirle que sí puede. Ok, sí se puede. Ok. Ahora, yo quiero que todos observen esta otra diapositiva. Aquí están los pasajes que le pusimos ahorita. Primera de Corintios 4:6, primera de Pedro 4:11. Primera de Corintios 4:6 dice, para que aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Esto es muy importante, mis hermanos. Primera de Pedro 4:11 dice, para que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora, vean qué importante este otro detalle. El patrón establecido para la iglesia. Vean esto. ¿Qué ve usted ahí, mi hermano Marvin? ¿Qué ven ustedes ahí en pantalla? Bueno, ya casi les llega. Va por el Mediterráneo, por la China, pero en esto, ya casi llega ahí.
Todavía no está compartiendo conmigo, hermano. Tiene que volverle a compartir. Ah, con razón, yo veo que no está el muchacho aquí. Claro, ya me di cuenta que no estamos compartiendo. Listo. Vamos a ver. Ahora sí, ya está llegando. ¿Ya llegó? Listo, ahora sí. Puede Ok. continuar. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ve usted ahí, hermano? Veo como una tipo de multitud de muñequitos, pero veo uno aparte ahí. Ok. Uno de color Pero si rojo. ustedes ven algo muy importante, es que hay un modelo y todo el resto son iguales. Ujú. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque hay otro límite que la Biblia pone. Hay un límite que la palabra de Dios se pone. Entonces, aquí no sirve lo que usted piense o lo que yo piense, lo que usted crea o lo que usted crea. O aquí no cabe, hermano Marvin, mucha atención. Aquí no cabe la idea de la gente de decir, no importa lo que tú creas, con tal de que creas en Cristo. Aquí no cabe esa idea. Aquí no Bueno, cabe la idea de que no importa a la iglesia que tú vayas, con tal de que creas en Cristo, porque vean este pasaje, qué importante este poderoso pasaje que encontramos en la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice este pasaje. El hermano me lo puede leer si es tan amable. ¿Lo puede ver ahí? sí, exacto. Hebreos 8:6. Exactamente. Ok, ya se lo busco para leerlo con toda calma para que nuestros amigos estén conectados. 8:6 dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermano, 8:6, Hebreos 8:6. Sí, ese es el que estoy leyendo. Lo leo en la versión 60, 8:6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Así dice. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No, entonces, entonces debe ser el 5. Ah, ok, es el versículo 5. Fue que me equivoqué ahí, es el versículo 5. Ah, listo, hermano, está bien, lo leo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí hay una pregunta importante, hermano. ¿Qué hubiera pasado si cuando a Moisés se le mandó a hacer el tabernáculo, Moisés dijo, no, es que yo no quiero hacer los querubines con las alas abiertas, yo quiero hacerlos con las alas cerradas? ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, no, ¿por qué tengo que ponerle al velo ángeles, figuras de ángeles o de leones? No, voy a pintar unos tiburones, unos tigres. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido algo grave. ¿Por Sí. qué? Porque para eso Dios le dio, repita la última parte del versículo 5, por favor. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Se le mostró y como se le mostró, él no tenía excusa para decir, yo no sabía cómo era. ¿Por qué? Porque se utiliza la misma palabra que utiliza primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí se le dice a Moisés que se te mostró para que hicieras conforme al modelo. Conforme al modelo equivale conforme a las palabras de Dios. Es la misma idea gramatical que el apóstol allá Pedro tenía con el escritor de Hebreos. ¿Por qué es importante? Porque cuando aprendemos el cuarto principio, primero, no sobrepasar lo que está escrito. Segundo, hablar conforme a las palabras de Dios. Tercero, hablar, hacer, ojo, repítame la última parte de ese pasaje, que ahí hay un verbo que yo quiero que todo el mundo lo pueda leer. Si quiere, quito la pantalla para que se lo mostremos a los amigos. Claro. Ya lo pongo para que lo vean.
Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se te advirtió, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, esa palabra es la que quiero que el hermano me subraye, haz todas las cosas conforme al modelo. Conforme al modelo. Aquí, cuando se le da la orden a Moisés que haga todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte, no da cabida al error. ¿Saben por qué? Porque Dios era el que estaba supervisando esta maestra obra. Por eso, cuando la gente pretende decir, bueno, la Biblia dice, pero a mí me parece, la Biblia dice, pero yo creo, la Biblia dice, pero ¿qué tiene de malo que lo hagamos, hermano? A ver, hermano Marvin, ¿qué tiene de malo que nosotros hagamos una venta de tamales para recoger una ofrenda en la iglesia? ¿Qué tiene de malo que hagamos una venta de ropa de segunda en la salida de la iglesia? ¿Tiene algo de malo, hermano? No tiene nada de malo. ¿O si tiene algo de malo? No, es que el problema está en la desobediencia. El problema aquí, ¿cuál es? Lo que venimos hablando. Hay un patrón. ¿Y qué dice el patrón? Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 4, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced de la manera que ordené a las demás iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No hay otro patrón para recoger dinero en la iglesia. Cuando queremos recoger una colecta voluntaria, cuando hacemos una venta de libros, cuando hacemos una venta de tamales, cuando hacemos una venta de comida, cuando hacemos una venta de ropa americana, ¿qué sucede con esto? No estamos respetando el límite del patrón bíblico. ¿Y saben qué es lo peor? A mí mucha gente me ha escrito y me dice, no, hermano Fernando, yo no puedo creer que ustedes en la iglesia donde usted va traten de sobrevivir con una colecta voluntaria el primer día de la semana. Pero es que ese es el patrón bíblico, no hay más. No hay más. Hermano, me gustaría si usted puede ponerme aquí, ahí mismo, dejándome estos dos pasajes en la primera pantalla, Hebreos 8:6. Porque yo quiero explicar en base a esto tres cosas importantes. Hay un patrón bíblico. Gracias, hermanito. No, el 5, versículo 5, Hebreos 8:5. Ahí está. Solo un poquito más. Ahí. Yo quiero que ustedes observen estos pasajes y estos pasajes tienen una palabra en común. Ojo a esto. Primera de Corintios. ¿A dónde está Primera de Corintios? Ya se lo pongo. Primera de Corintios 4:6. Pero sin quitarme el de Hebreos 8:6. Sí. Puede leerlo ahí, ¿verdad? Puede verlo. Solo un poquitico más. Ahí está bien, hermano. Perfecto. Ojo, Primera de Corintios 4:6 tiene algo muy importante. Dice, para que nosotros aprendáis, bueno, dice la versión Reina Valera, a no pensar más de lo que está escrito. Dice la versión de las Américas, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Y no sobrepasar lo que está escrito equivale a haz todas las cosas conforme al modelo. Hebreos 8:6. Y hacer todas las cosas conforme al modelo equivale a qué? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Estos tres principios, los seres humanos, los que nos llamamos cristianos, debemos aprenderlo con la palabra de Dios. ¿Qué? A no sobrepasar lo que está escrito, hacerlo conforme al modelo y hablar conforme a las palabras de Dios. Estos tres principios nos tienen que ayudar a nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos que la palabra de Dios
pone un límite y de ese límite no podemos sobrepasarlo. Si quieren, me voy a compartir un momentico pantalla, que voy con la otra pantalla que quiero compartir con mis amigos, hermanos. Claro que sí. Mientras la pone, me gustaría recordarle, yo sé que muchos saben de esta historia de los hijos de Aarón, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Para Sí. esos que dicen, ¿qué importa? Ajá, ¿qué importa hacerlo así de esa manera? Y si en ese tiempo hubieran dicho esa frase, pues no hubieran servido los propósitos de Dios. Nadab y Abiú, ¿se acuerda? En Números capítulo 10, 1 y 2. Si quiere lo puede ir leyendo para que los amigos lo puedan ir viendo, hermano. Claro. Mientras que yo voy compartiendo pantalla. Voy a buscarlo para leerlo porque me parece interesante. Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Ok, 10. Aquí dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ojo Y esa salió. palabra, que él nunca les mandó. Era un fuego extraño, ¿por qué? Porque sencillamente, hermano, y gracias por ese pasaje, era un fuego extraño sencillamente, ¿saben por qué? Porque primero estaban sobrepasando lo que estaba escrito, lo que mandaba la ley de Moisés en esa época. Segundo, no estaban haciendo las cosas conforme al modelo. Y tercero, no estaban hablando conforme a las palabras de Dios. Por eso dice el versículo 2 que salió fuego y consumió a estos dos hombres. Lea otra vez ese pasaje que es muy importante recalcárselo a los amigos, hermano. Sí, dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y no eran hijos de cualquiera, ¿verdad? Eran hijos de un sacerdote que Dios ha escogido. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ofrecieron un fuego extraño que el Señor no les había mandado. Vea cómo hace el dedito, que el Señor no les había mandado. Y esto yo necesito que todos, por favor, tomen muy en serio esto. Si el hombre hoy en día aprendiera a callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla, sencillamente no hubieran tantas sectas hoy en día. Dejaríamos tanta especulación. Hoy estaba hablando con un hombre de Panamá que me llamó y me dijo, yo quiero que usted y yo debatamos. Yo, con mucho gusto. Me dice, pero yo quiero que usted y yo debatamos cosas profundas. ¿Y a qué llama cosas profundas usted? Sí, como ¿quién eran los ángeles caídos? ¿Cómo? No, un momentico. A ver, ¿eso llama usted profundidad o necedad? ¿Por qué? Porque es que si nosotros, escúchenme todos, si no somos capaces de entender las cosas sencillas de la palabra de Dios, ¿para qué nos vamos a meter a cosas que no tienen que ver con nuestra salvación? ¿Me entienden? Y por eso yo quiero recalcar hoy que el patrón establecido para la iglesia tiene un límite. Si el hombre habla, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Vea qué importante esta figura que les está llegando por allá, ¿o no? Sí, ya se ve, claro. ¿Qué ve usted ahí, hermano? Hay como un limítrofe, una línea al límite. Un límite, qué importante. Y hay un hombre que quiere pasar el límite, pero él sabe que si pasa ese límite, va a sufrir consecuencias. Amén. Así mismo. Quiero que el hermano, por favor, me lea este pasaje, si es tan amable. Un pasaje que ya lo hemos citado varias veces. ¿Le llegó? Sí, segunda de Juan 2:9. Recuerden que segunda de Juan solo un capítulo tiene. Entonces, acá dice, cualquiera, y qué importante, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. Pero es que yo soy apóstol, yo soy el profeta, es que yo soy el pastor, yo soy el sacerdote, yo soy descendiente, yo soy un sacerdote, dicen los mormones, yo soy sacerdote del sacerdocio arónico.
Tienen que Cualquiera. entender lo que yo digo, porque soy profeta de Dios, porque soy el apóstol Fernando. ¿Cabe eso aquí? No, el apóstol No, Juan. aquí hay un límite. Sí. Hay un límite. Y me gustó mucho esta figura que encontré, porque ahí vemos que hay un hombre que quiere pasar, pero él en su mente tiene que saber que si cruza ese límite, algo peor le puede suceder. Ujú. Léame el pasaje ahora sí, hermanito. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo no sé si la gente sabe leer o no. ¿Tiene la versión contemporánea ahí para que me la leas el mismo versículo y la versión de las Américas, esas tres versiones? Ojo, Sí. la Biblia enseña que el que pasa esa línea de límite se extravía. Se extravía y no tiene a Dios. Dice Ay, la hermano, pero es que usted ¿por qué habla tan feo, hermano Fernando? ¿Usted por qué dice esas cosas si Dios es amor? Pero la gente nunca ha podido entender, y esto que quede muy claro para todos, que para poder Dios ser amor, primero tiene que ser un Dios justo. Amén. Así mismo es. Dios no puede tener amor si no es justo. Entonces, por más amor que Dios tenga, no puede dejar que yo haga lo que quiera porque estoy sobrepasando el límite. Y por eso el Espíritu Santo, vea lo que dice. Léalo, por favor, hermano. Dice las Américas, todo el que se desvía y no permanece Excelente. en la Esa parte, un enseñanza. momentico, un momentico. Ajá, Todo el que se desvía, versión de las Américas, Reina Valera, todo el que se extravía. ajá, sí, Reina Valera dice se extravía. De las Américas, todo el que se desvía. se desvía. Y mire Versión lo que contemporánea. dice, cualquiera que se extravía. Sí, igual. Ok. Pero Ajá. hay una versión ahí, no sé si era la textual, que dice cualquiera que sobrepasa. Porque la idea aquí de extraviarse es sobrepasar el límite. Y dice cualquiera que se extravía o cualquiera que sobrepasa la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y esto es Hay muy otra grave. versión que dice, todo el que se propasa. Excelente. ¿Qué versión es? Esta es la versión, la Biblia textual. A la Biblia textual. Todo el que sobrepasa, está bien esa idea también ahí. Entonces, hay un límite y nadie puede pasar el límite. ¿Por qué hay un límite? Porque hay un patrón establecido por Dios. Hermano Marvin, Ujú. yo quisiera que usted me ayudara a buscar estos pasajes. Primera de Corintios 4, 16 y 17. Ok, ya lo busco. 1 Corintios 4, 16 y 17, que es lo que estábamos viendo. Ajá. Ahorita lo leímos. Ya lo tengo. Léalo, por favor. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo dice que hay que seguir. ¿Qué es lo que hay que seguir de Pablo? La manera como él enseña en todas partes, en todas las iglesias. Ojo, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, vea lo que dice. Sed, léalo por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, 1. Ok. Léalo por favor, hermano. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Voy a quitar un momentico la pantalla porque yo quiero que usted me ponga estos dos pasajes. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15 y Primera de Pedro 1, 22 y 23. Ok, ya lo acomodo yo aquí para que lo puedan ver. Antes de quitarlo, lo voy a acomodar para que. Ok. Primera de Pedro. Primera de Corintios 4, 15. Ajá. A la par vamos a poner Primera de Pedro 1, 22. Ok, ya se lo digo aquí. Ya tengo este.
y 1 de Corintios 4:15. Ajá, listo, hermano, ya lo quito. Ahí ya me quito yo. Ok, Ahí se lo dejo. entonces vamos a ponerlo acá. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Léalo, por favor. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré por medio del Evangelio. Subrayen esa parte si es tan amable, hermano. Ahora vamos a primera de Pedro 1, 22 y 23. Ajá, dice, obedeciendo la verdad. Ah, bueno, lo voy a poner en la versión contemporánea. Dice, y ahora que ya se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. 23. Pues ustedes han nacido de nuevo. Deténganlo un momentico ahí. En el versículo 22 yo quiero que me subraye las primeras palabras. Cuando dice, mediante su obediencia a la verdad. Mediante la obediencia a la verdad. Y si me puede subir un poquito la pantalla en el versículo 23. Otro poquito, súbalo. Ahí. Ve al versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo. Aquí hay una pregunta importante. ¿Cómo obedecieron a la verdad? ¿Cómo fue que nacieron de nuevo? La respuesta está en 1 Corintios 4:15. Porque yo os he engendrado en el Evangelio. Quiero recalcar algo. Nadie puede nacer de nuevo si no obedece la verdad. Y nadie puede obedecer la verdad si no es engendrado en el Evangelio. Amén. Así es. 3 principios importantes. Y vuelvo a recalcarlos. Nadie puede nacer de nuevo si no obedece la verdad. Y nadie obedece la verdad si no es engendrado por el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque cuando somos engendrados en el Evangelio nos pone en Cristo. Termine ahora sí el versículo 23, hermano, aquí en primera de Pedro 1:23. Y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. Subráyelo, por favor. Vuelvo a recalcar. Si la gente aplicara el principio de que la Biblia tiene un límite, todos seríamos engendrados en el Evangelio, todos naceríamos de nuevo por la palabra de Dios. Hermano Marvin, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Por la palabra de Dios. Exactamente. ¿Tiene ahí primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13? Sin quitar estos dos. O si me lo puede poner en la primera pantalla sería bueno. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ok, ya lo pongo. Pero sin quitarme primera de Corintios 4:15. Sí, tal vez se le va a ir, pero ya la tengo. 2:13 de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ok, ya lo acomodo para que lo puedan ver bien. Porque yo quiero que la gente entienda que nadie, escúcheme lo que voy a decir, nadie puede decir que el Espíritu Santo trabaja en él si no es por medio de la palabra de Dios. Nadie. Y esto debe quedar muy claro en esta noche. Ese cuentico de que el Señor me dijo, que yo tuve una revelación, que yo estaba en mi cuarto oscuro y allá al fondo vi a un hombre de vestido blanco, de ojos azules y de pelo amarillo. Pues suena muy bonito, pero no deja de ser más que puras fábulas. Qué pena tener que decirlo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra. No la recibiste. No, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, escúcheme, sino según es en verdad
la palabra de Dios, la cual actúa, subrayen esa palabra importante, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la gente anda buscando tener una experiencia sobrenatural. Hablaba con una mujer esta semana, me dice, yo quiero ver a Dios. Yo, vamos, yo se lo presento. Me dice, ¿cómo? Claro, venga, crea en Cristo, arrepiéntase, bautícese para el perdón de los pecados, persevere hasta el fin. De esa manera usted va a poder conocer a Dios. No, pero es que yo quiero ver físicamente a Dios, que Dios no es físico. Dios es un espíritu. Nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Cómo vemos a Dios? Cuando la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Ojo, cuando habla de los creyentes son los que han creído, arrepentido, bautizado y perseveran hasta el fin. Esto es muy claro. Y quiero estas pantallas que las tengo aquí, las quiero recalcar en algo muy importante. Repitamos. A ver, perdón un momentico, me tomo un poquito de agua porque es que yo me emociono. Y préstenme atención. Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Y quiero recalcar, la gente dice, es que yo era un gran borracho, yo era una prostituta, yo era un marihuanero, yo era un ladrón. Y el Espíritu Santo vino y sentí como un fuego y el Señor me transformó. Pues déjeme decirle que tiene sentimientos muy lindos, pero el Espíritu Santo no actúa de esa manera. Pues ustedes han nacido de nuevo. ¿Cómo? Versículo 23. Por la palabra de Dios. ¿Y cómo nacemos por la palabra de Dios? Ojo, la palabra de Dios, primera Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando actúa en mí? Primera de Corintios 4:15. Yo os he engendrado en el evangelio. No hay otra manera, mi estimado amigo. Quítese esa idea tan fantasiosa que yo fui a un culto y yo sentí cuando el pastor me puso la mano, yo sentí como que fuego me quemaba. Pues tal vez que el pastor tenía la mano muy caliente. Eso tuvo que haber sido. ¿Por qué? Porque usted no va a sentir fuego que le cae del cielo. Eso no pasa. Usted no va a sentir como que una nube viene y siente como un soplo, como en la película o en esos cortos que hacen de que la Virgen de Guadalupe, ¿cómo es? Creo que es la Virgen de Guadalupe, hermano. Sí, algo así, creo que ya es la referencia, sí. Que hacen una oración y cuando les conceden la oración, la mujer le ponen un ventilador y le sopla y les alborota el cabello y dice, ay, gracias, madre mía, gracias. Y dicen, es que la Virgen de Guadalupe me ha concedido la petición, gracias. Y muestran ahí una escena que a todo mundo conmueven y dice, ay, qué lindo, qué bello. Pero es que el Espíritu Santo no actúa así, señores. Nosotros andamos por fe, no por vista. Dice qué Pablo. Triste tener que decir esto, pero es que el Espíritu Santo no actúa así. Dice que somos engendrados por la palabra la cual actúa en vosotros, y cuando la palabra actúa en nosotros, nos hace sencillamente hombres y mujeres engendrados por el Evangelio. ¿Y por qué? Vea lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Me lo puede leer, hermanito, sin quitarme estos pasajes? Solo léalo. ¿Qué es lo que usted decía ahí ahorita? Sí, ya lo leo para... Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. No, segunda de Corintios 5, 7. Sí, ya la estaba buscando. Yo ya veía que era en Segunda de Corintios 5, 7. Dice, y escuchen muy bien, porque por fe andamos, no por vista. Pregunto, ¿pero qué es fe ahí, hermano? Lea el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Versículo siguiente. Dice, por tanto, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué iban a recibir cada uno una retribución? ¿Por qué? Porque andaban por fe. La palabra fe aquí equivale al evangelio. Y el andar por fe y no por vista es lo mismo que Pablo les escribió a los corintios en la primera carta. Yo os he engendrado por el evangelio, y es lo mismo que les escribió a los tesalonicenses. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y es lo mismo que el apóstol Pedro dijo: pues ustedes han nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, yo quiero invitarlo a usted a que piense y a que reflexione sobre lo que estamos enseñando. ¿Saben por qué? Porque no hay más patrón que la palabra de Dios. No existe un patrón que no sea el patrón bíblico, y solamente el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo actúa a través de su palabra. Vamos a compartir esta pantalla, hermanos. Vea qué importante esto otro que vamos a ver ahorita. Vamos a ver, hermano, ahí se está viendo. Ya casi. Ahí ya. Ok. Vamos a ver. Ahí salió. Sí, ya salió. El patrón establecido para la iglesia. Ok. Quiero que me lea ahora Primera de Corintios, capítulo 4, 18 y 19. Ok. Léalo, hermanito, por favor. Dice 4, 18 y 19. Mas algunos están envanecidos. Dice, como yo nunca hubiese de ir a vos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces viene el evangélico y le dice: claro, vaya usted a la iglesia para que usted vea el poder de Dios, cómo se mueve. ¿Cómo se mueve? El pastor, el poder que tiene. No, mi amigo. Cuando Pablo está hablando es porque habían hombres que eran, les pagaban para que enseñaran. Y el poder que se refiere aquí Pablo, vea cómo lo explica en el pasaje siguiente, Primera de Corintios capítulo 2, y después versículos 5 y 13. Veamos estos dos pasajes, hermano. ¿Qué es el poder de Dios? No es el que el evangélico le dice a usted: oye, es que yo voy a la iglesia y verá que el pastor es un siervo de Dios, y usted llega. Escúchenme todos, por favor, ahí donde ustedes están. ¿Y qué dicen? Es que usted va a esa iglesia y se siente el fuego del Espíritu Santo, se siente el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor se para y pega 4 gritos y dice: ¡aleluya! Entonces la gente se deja intimidar y dice: sí, así es, gloria al Señor. Y el Señor me está revelando que hay un hermano que aquí tiene dolor de muela, hay un hermano que tiene un dolor de estómago, hay un hermano que le duele la muela. Entonces todo el mundo dice: ay, sí, soy yo. Hay 4,500 personas. ¿Habrá alguien que no tenga dolor de cabeza? Hay 4,500 personas. ¿Habrá alguien que no le duela una muela? Juegan con las probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente dice: claro, ahí sí se mueve el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, mi estimado amigo, dice que nos redarguye, que nos reprende, que nos enseña. Nos enseña. ¿Cómo? Cuando nacemos por la palabra. Porque al nacer por la palabra, nacemos de nuevo por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, 23. Y cuando somos engendrados por la palabra, el Espíritu de Dios actúa a través de la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5 y después el versículo 13. ¿Qué es el poder de Dios que dice el apóstol Pablo? Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí. ¿Cuál es el poder de Dios? Dice que su sabiduría no esté fundada. Perdón, ¿cómo es que comienza? Para que vuestra fe no Para esté que fundada. vuestra fe, gracias.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios, hermano? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Escuchen el juego de palabras que hay aquí. Pablo dice, repita otra vez, para que vuestra fe no sea por medio de sabiduría humana. Hermano, yo le pregunto, ¿usted cree que no es sabiduría humana llegar y decirle a la gente, es que Dios me está revelando que aquí hay un hermano que tiene un dolor de cabeza? No, esas no eran revelaciones. Es que, hermanos, vamos a pasar a la sierva Jessica, que va a pasar y va a predicarnos hoy. Que pase la pastora. ¿Dónde dice la Biblia eso? También. Eso lo hacen los brujos y los chamanes y todo eso. ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, o vamos a pedirle al hermanito Julano, al hermanito Marvin, que pase al frente y nos cuente su testimonio, y todo el mundo llora y dice, ay, sí, el Señor es tan bueno, y pasa una hermanita y da el testimonio y viene y dice, claro, el Señor a mí me sacó, yo era una prostituta, yo vendía mi cuerpo y gloria a Dios que el Señor me ha salvado. Entonces la gente dice, vea cómo actúa el Espíritu Santo. No, señores, el Espíritu Santo no actúa de esa manera. El Espíritu Santo actúa cuando la palabra de Dios hace efecto en nuestra vida. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y por eso es que cuando Pablo dice que vuestra fe no esté fundada, ojo esa palabra, fundada, que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana. Y eso es lo que le pasa a las sectas hoy en día. Y llámese Iglesia Católica, Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas, Pentecostales, llámese el que quiera. Están fundados en sabiduría humana. Y dice que ¿para qué? Ahora sí lea el pasaje completo, hermano. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 13. Ahí mismo. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo quiero llamar la atención a todos ustedes y voy a quitar esta pantalla porque yo quiero que el hermano me ponga esos dos pasajes aquí que son muy importantes. Aquí vamos a desengañar a más de una persona si quiere ser honesta. Y vamos a desengañarlos, les voy a explicar por qué. En el versículo 5, en el versículo... déjeme esta aparte, por favor. ¿Me la puede dividir la pantalla? Se lo agradezco. Primera Tesalonicenses 2:13. Ese es el 3. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Ese déjemelo ahí, pero en la otra pantallita me la puede poner. ¿Puede? Sí. Bueno, mientras que el hermano lo va buscando, yo quiero que todos vean algo importante. La Biblia enseña y dice que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El Espíritu Santo utiliza como el medio o el agente para trabajar en nosotros por la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro dice que somos nacidos de nuevo por la palabra. Escúchenme en todos, hermanos y amigos. La palabra de Dios nos hace nacer. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5, sin quitar estos dos pasajes, ¿me lo puede poner ahí? ¿Le puedo quitar Primera de Pedro? Ok, puede ser, está bien. Y entonces voy a buscarlo acá. Primera de Corintios, me decía. 2:5. Ok. Y quiero que ustedes observen que Pablo dice, él viene a explicar y dice, porque la fe de ustedes, para que la fe de ustedes no esté, puede subrayarlo, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, y ojo qué importante, porque Pablo en el versículo 5 viene y dice, sino en el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? Vea el versículo 13.
13, aquí dice. Aquí está. Léalo, por favor, hermano. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. A ver, hermano Marvin, o cualquier persona que nos esté viendo en cualquier parte en el mundo, ¿qué ven ustedes de raro en el versículo 13 que explique el versículo 5? Hay una enseñanza poderosa en el versículo 13. Recuerden lo que dice el versículo 13, el versículo 5. El versículo 5 dice que no es que para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de los hombres, ojo, sino en el poder de Dios. Y el versículo 13 nos explica cuál es el poder de Dios. Que dice, de la cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas. Deténgase aquí, un momentico, un momentico. ¿Cuál es el poder de Dios? Ya dijimos que Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Pero lo que quiero es enfatizar en esta noche, el poder de Dios no equivale en hacer milagros. El poder de Dios no equivale en sacar demonios. El poder de Dios no equivale en hablar en lenguas. El poder de Dios equivale a, de lo cual también nosotros hablamos. O sea que el poder de Dios se habla. ¿Me están entendiendo? Subrayen esa palabra ahí, hermano. Primera de Corintios 2:13. Dice, de lo cual también hablamos. Aquí. Esas palabras. De lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que están hablando? Lo del versículo 5. Ese es el contexto que viene hablando. Sino en el poder de Dios. El poder de Dios, recalco, no equivale al sacar demonios. El poder de Dios no equivale al hacer sanidades. El poder de Dios no equivale al hablar en lenguas. El poder de Dios se habla. ¿Y cómo se habla? Ya nos lo va a explicar. Dice, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Subraya esa palabrita. Con las que enseña el Espíritu. Ojo, y recalco sobre esto. Este pasaje es poderosísimo, hermanos y amigos. La fe de ustedes no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios se habla. ¿Y qué se habla? Lo que el Espíritu enseña. ¿Y cómo lo enseña? Siga, hermano. Que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Yo pregunto, ¿aquí habla de que el poder de Dios equivale al sacar demonios? ¿Aquí habla de que el poder de Dios equivale al hacer sanidades? ¿Aquí habla de que el poder de Dios equivale a el hablar en lenguas, hermano Marvin? No, no. Aquí claramente Pablo está explicando que el poder de Dios se habla y que se habla es las cosas enseñadas por el Espíritu. Se me viene a la memoria las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, cuando dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque cuando entendemos este principio, entonces ahora sí podemos decir que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y recalco, mi estimado hermano Marvin, yo no sé si usted me está entendiendo y tal vez mis amigos están entendiendo. Lo que quiero transmitir hoy es que el Espíritu Santo actúa en mí, no cuando yo hago milagros, no cuando yo hablo, echo fuera demonios, no cuando hablo en lenguas. Esas tres funciones, el Espíritu Santo hoy en día no necesita hacerlas. ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo actúa hoy, ¿cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? El poder de Dios se habla. Yo quiero que usted, hermano, me ayude a explicar bien esta parte, hermanito, en el versículo 13. Vea lo que dice el versículo 13. Volvamos al versículo 13. Primera de Corintios 2:13. Léalo otra vez. Ahí lo tiene. Sí, denme un chancecito para acomodar acá.
Dice, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de sabiduría humana. Perdón, el poder de Dios se habla, hermanos. Yo quiero recalcar eso. El poder de Dios es algo que se habla. Siga, hermano. Pero no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, el poder de Dios, que es el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Primera, Romanos 1:16, ese poder de Dios se habla. ¿Y por qué se habla? Porque el Espíritu de Dios es el que nos enseña. Porque sencillamente el Espíritu de Dios es el que nos enseña. Y como nos enseña, sencillamente es el poder de Dios que actúa a través de su palabra. Que esto quede, por favor, muy claro. Ahora sí, hermano Marvin, ¿quería comentar algo? Es que se me viene a la mente lo que usted habla acerca de cómo trabaja el Espíritu se me vino a la mente Felipe. ¿Se acuerda Felipe? Cómo Amén. dice que el Espíritu lo arrebató, pero ¿para qué? ¿Para qué lo arrebató? Para que hablara el Evangelio de Jesús. Eso es lo que dice, ¿verdad? O sea, Amén. el Espíritu Santo no le dijo directamente al etíope las cosas que él necesitaba sentir o que él sentía un fuego y por eso es que él quería hacer algo, sino que simplemente, incluso leyendo, no entendía. Pero Felipe le explicó desde esa escritura hasta el Evangelio, todo el Evangelio de Jesús. Y quiero recalcar, hermanos, perdone que sea tan insistente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5, nos enseña y dice que la fe de ustedes no debe ser fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios está en el Evangelio. Y el Evangelio se habla. ¿Por qué se habla? Porque el Evangelio fue enseñado por el Espíritu de Dios. Por eso dice que se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13 es muy importante. Hoy en día el Espíritu Santo no necesita hacer sanidades milagrosas para demostrar que el evangelio es el poder de Dios. El Espíritu Santo no necesita echar fuera demonios para demostrar que es el poder de Dios. A través de su palabra, el Espíritu Santo actúa en vosotros los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los cristianos que han creído, se han arrepentido y se han bautizado para el perdón de los pecados. Quiero invitarlos a ustedes a que el hermano me vaya buscando una serie de pasajes que vamos a ver ahorita. El patrón establecido para la iglesia. Y ojo, los apóstoles establecieron el patrón para la iglesia. No hay nadie más. Aquí no cabe la idea de que a mí me parece, que yo creo. ¿Y por qué los apóstoles? Porque los apóstoles fueron hombres inspirados por Dios y escogidos por el Señor Jesús. A ver, hermanos, si es tan amable. Primero, el Evangelio. Romanos 1:16. ¿Qué dice? Dice Romanos 1:16. Porque, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío Okay. primeramente y también a los demás. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas las buenas nuevas que se deben creer. Equivale a mandamientos que se deben obedecer. Esos son las buenas nuevas, mandamientos que se deben obedecer. En las buenas nuevas, que es el Evangelio, que hay promesas que gozar. Otro punto importante del Evangelio es el Evangelio se debe obedecer al Evangelio. ¿Cómo? Oír y creer. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tal vez el hermano nos puede refrescar ese pasajito ahí. Claro. O Romanos lo cito. 10:17. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 30, es muy importante también ese pasaje. Esto es parte del Evangelio. ¿Qué dice? Dice Hechos 16:30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ojo,
Aquí está el patrón que dejaron los apóstoles. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Levante su mano, haga una oración de fe. No, señores. Dice que hay que arrepentirse. Lucas 13:3 y 5. Léalo, por favor. Dice 3 y 5. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No podemos pasar por encima de este patrón bíblico. El hombre debe creer el evangelio, debe arrepentirse, debe confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Mateo 10:32. Vamos a leerlo. Dice Mateo 10:32. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay que confesar, hay que bautizarse. Hechos capítulo 8, 35 al 39. Dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Dice que le predicó el evangelio, que lo creyó. Ojo, que fue bautizado, que ambos fueron y descendieron al agua y salieron del agua. Entonces, este patrón no podemos pasarlo por encima. Así la gente diga, hermano, pero es que si el pastor es muy buena gente, el cura, cuando agarra al niño y le chorrea un poquito de agüita, o cuando el pastor viene y le dice a la gente que levante su mano, haga una oración de fe, lo que ustedes quieran, pero hay un patrón. No hay que sobrepasar el límite. No hay que hablar más de lo que está escrito. Y tenemos que hablar donde la Biblia habla. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, eso quiere decir que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo actúa en nosotros a través de la palabra? Porque andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y hay algo muy importante. Cuando la Biblia enseña que se predicaba el evangelio, la gente creía, se arrepentía, se bautizaba, y el bautismo era ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Hechos 2:38, hermano. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el evangelio se cree porque el evangelio tiene promesas, porque hay mandamientos, porque hay que creerlo, hay que obedecerlo, hay que creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados. Y cuando esto lo hacemos, ¿cuál es el patrón que tiene la iglesia, hermano? Hechos 2:47. Vea lo que dice. Dice de esta manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano Marvin, esto que ustedes están viendo en pantalla, esto es el evangelio. Y repito, el evangelio son las buenas nuevas que se creen. Tiene mandamientos que se obedecen. Hay que arrepentirse, hay que confesar, hay que creer en Cristo, hay que bautizarse para el perdón de los pecados, hay que entender que el bautismo es para el perdón de los pecados y hay que ser añadido a la iglesia. Yo pregunto, ¿usted cree, hermano, que una iglesia que no cree en este patrón puede ser la iglesia del Señor? No puede, jamás.
¿Usted cree que una persona que viene y dice, sí, con solamente que usted crea, ya usted es salvo, entra en este patrón? No cabe en este patrón. ¿Sabe por qué? Porque está pasando el límite de la palabra de Dios. Pero veamos algo también muy importante aquí. En cuanto al culto, aquí hay un problema muy grave. En cuanto al culto del mundo religioso hoy en día. La Biblia nos manda a cantar. Efesios 5, 19, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlos, hermanos. Dice aquí. Si quiere, quito la pantalla para que usted los vaya proyectando, ¿le parece? Si quiere, está bien, no hay problema. Bueno, hermano. Voy a poner acá. Efesios, en cuanto al culto, las iglesias modernas tienen un serio problema. La Biblia nos manda a cantar, no a tocar. Y vea lo que dice Efesios 5, 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay un instrumento que se utiliza, sí, el corazón. Y observen este verbo que está en tiempo, es un gerundio, cantando. ¿Qué significa? Es una acción que se hace constantemente, por eso es un gerundio. No es una acción que se hace y se deja de hacer, no. Es una acción que cada que se alaba a Dios se está haciendo. Por eso dice cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Es muy importante. Ahora vea Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Ahí abajito, si lo puede poner, sería muy bueno, hermano. Voy a ponerlo, pero aquí a la par. Ok. Ahí está. Léalo, por favor. Ups, perdón, se me fue. Se me fue porque lo tenía dividido la pantalla. Colosenses 3:16. Sí. Es fácil de aprender como Juan 3:16, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyase y exhórtese unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Aquí hay dos palabras que quiero rescatar. Que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyasen. Ojo, instruyasen y exhórtesen. ¿Cómo? Cantando. Ojo, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿En dónde? En vuestro corazón. Entonces, la iglesia que habla el Nuevo Testamento cantaban. ¿Cómo van a ser todos estos grupos religiosos que hoy en día hay? Rock cristiano, rancheras cristianos, baladas cristianas, lo que usted quiera. Lo que hacen sencillamente es que le ponen música religiosa y dicen que es la alabanza a Dios. Es una falta de respeto en la adoración a Dios. Cuando se toma diferentes ritmos musicales para alabar a Dios. A Dios se canta es con reverencia, cantando en vuestros corazones. Ahora, la iglesia en el primer siglo tenía otra característica, oraba y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Este es el patrón que los apóstoles dejaron para la iglesia. Hechos 2:42. Dice aquí a la par. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojo, oraban, participaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La misma doctrina de Cristo, segunda de Juan, versículo 9. Otro patrón que nos enseña la Biblia en cuanto a la cena del Señor, Hechos 27, el primer día de la semana. No hay otro día para celebrarlo. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. A mí me llama mucho la atención es que cada que
Pablo escribe, menciona mucho, Pablo enseñaba. Es que el evangelio se enseña. Grábese en esto. El evangelio no es de yo siento, yo creo, es que yo siento fuego, yo siento como un viento, es que yo siento que la voz de Dios me habla. No, así no actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es que enseña, redarguye, reprende, corrige, exhorta. Y esto la iglesia lo hacía el primer día de la semana. Ojo, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuál pan? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 27. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, otra vez la palabra enseñar, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo dice que enseñaba, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Ojo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recalco muchas cosas importantes de toda esta enseñanza hasta aquí. Nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Cuando nacemos de nuevo por la palabra de Dios, la palabra actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Cuando la palabra actúa en nosotros, somos engendrados en el evangelio. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15, somos engendrados en el evangelio. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice que nuestra fe no puede estar fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y en el versículo 13, Primera de Corintios 2:13, dice que el poder de Dios se habla. Y ojo, ¿por qué se habla? Porque es enseñado por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Y cuando es enseñado por el Espíritu, de esta manera es que nos damos cuenta que no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora, el último punto, dos puntos importantes. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda, la iglesia que habla el Nuevo Testamento dejó, la iglesia y los apóstoles dejaron un patrón. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros de la manera que ordené a las demás iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, no hay otro día. Cuando la iglesia aplica otro día o hace tamales o hace una colecta aparte, está violentando este mandamiento. Dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, amigos, este es el patrón que enseña la Biblia. Y por último, la iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que establecieron ancianos o pastores en cada iglesia. Hechos 14, 23. Ancianos, constituyeron ancianos en cada iglesia. En una iglesia no puede haber un pastor. Tiene que haber ancianos o pastores en una iglesia. Bueno, mi amigo, yo pregunto, ¿usted cree que ha sido interesante este estudio hoy? Ahora, la pregunta es, ¿cree usted, después de haber tenido este estudio, que necesitamos sacar demonios? ¿Cree usted que necesitamos hacer sanidades milagrosas? ¿Cree usted que necesitamos hablar en lenguas hoy en día? Sea honesto. Si necesitamos hacer esas cosas, quiere decir entonces que la palabra de Dios no tiene ningún poder, porque la Biblia enseña
que el poder de Dios, que es el evangelio, se habla. El poder de Dios se enseña. Grábese en esto. El poder de Dios tiene un límite. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que nosotros aprendáis a no entender más de los que está escrito. Escúcheme esto, a no sobrepasar el límite. Y Pablo le escribe a los romanos y dice, ¿cómo está escrito? De mi parte, hermano Marvin, ¿usted quiere agregar algo? Solamente decirle que hablando de lo que usted dijo, sacar demonios, hablar lenguas extrañísimas, hacer cosas de estas, pero también otras cosas que hacen la gente. Por ejemplo, cumplir promesas, ¿verdad? Creen que cumpliendo promesas a cualquier creencia que tengan, creen que ya Dios está con ellos y no es así. También hacer conciertos, hacer danzas, noche de testimonios, noche de Talentos. talentos, karate para Cristo, manualidades para Cristo, un montón de cosas que parecen inofensivas, pero que a Cristo no se le está honrando, no se le está alabando, no se le está adorando. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y ya vemos que la única manera es por medio de cumplir con lo que está establecido como el patrón bíblico. Hermanos, yo quisiera concluir con dos pasajes, Filipenses 4:9 y primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Si me lo puede poner así como usted lo pone dividido, y quiero recalcar dos cosas importantes en estos pasajes y concluimos con esto, por favor. Filipenses 4:9. Sí. Y segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13. Aquí está. Aquí lo pongo. Este ya está subrayado y voy a subrayar. Puede leerlo, hermanito. Ok, dice, lo que aprendisteis. Subráyelo, por favor. Lo que aprendisteis y recibisteis. Subráyelo. Ok, aquí. Aprendisteis, recibisteis. Y oísteis. Subráyelo. Y visteis Okay. en mí. Esto haced. ¿Siga? Y el Dios de paz estará con vosotros. Yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes que nos ven allá. Dice Pablo que si ustedes sacan demonios, dice Pablo que si ustedes hacen sanidades, dice Pablo que si ustedes hablan en lenguas, de esa manera es que el Dios de paz estará con vosotros. No, señores. Yo quiero recalcar es que Pablo siempre enfatiza mucho a la enseñanza. Lo que aprendisteis es un verbo que está es un tiempo continuo. Aprendisteis es una acción que se sigue haciendo. Recibisteis, ojo, aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. Pregunto, ¿está hablando de estos poderes milagrosos? No, señores, está hablando de lo que Pablo hacía. Escúchenme en todo, de lo que Pablo hacía predicando el evangelio. Y dice, si ustedes hacen esto que aprendieron de mí, que recibieron de mí, que oyeron de mí, que vieron en mí, véalo cómo concluye. El Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos este ejemplo del apóstol, sencillamente estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se prueba eso? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí, escuchen el verbo, oísteis, que de mí oísteis en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pregunto, dice Pablo que las sanas palabras es echar demonios. Dice Pablo que las sanas palabras es hablar en lenguas. Dice Pablo que las sanas palabras es hacer milagros. Dice Pablo que las sanas palabras es ir a ver la negrita a Cartago. No, señores, es lo que oísteis. Grábense en esto. Si se oye es porque se enseña, y el evangelio, recalco en todo este estudio, se enseña. El evangelio, el poder de Dios,
recalco, no equivale a hacer milagros, hablar, echar fuera demonios, no, hablar en lenguas. Ese no es el poder de Dios. El poder de Dios equivale al nacer de nuevo por la palabra de Dios que actúa en nosotros cuando no sobrepasamos lo que ya está escrito. Que Dios me los bendiga a todos. Mi hermano Marvin, concluya usted si es tan amable y gracias. Solamente decirles que muchas Yo gracias. creo que fue muy claro. Clarísimo, Yo clarísimo. creo que Si la gente ve estos videos, los ve en orden, apunta, busca en su Biblia, va y le pregunta, vaya, pregúntale a los líderes de los que usted respeta, vaya, dígale que les explique todos estos pasajes. Y cuando le expliquen esos pasajes, si lo convencen, venga a nosotros y pregúntenos si es así, la verdad. O si no, dígale al líder que usted que obedece, que venga, hable con nosotros también. Es decir, es que no estamos huyendo, estamos exponiendo. Y para exponer ponemos aquí nuestro rostro, todo lo que hacemos, y para que ustedes vean que nosotros no estamos simplemente tirando piedras al vidrio, techos de vidrio, ¿verdad? Solamente, muy buenas noches y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Recuerde que hay información arriba de esta página acerca de cómo meterse el viernes 11 de septiembre para que podamos hablar juntos ya y contestar preguntas y todo conforme a la palabra de Dios, no conforme a otras cosas. Hermano, usted es doctor, es abogado, es científico, ¿verdad que no? Ni yo tampoco soy nada de eso. No podemos contestar preguntas acerca de eso, pero sí conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo se alcanza la fe? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo seguir el patrón bíblico? Esas preguntas sí las podremos contestar conforme a la palabra de Dios. Así que entre los viernes, este viernes que viene, si así lo permite Dios. Buenas noches, hasta luego. Dios les bendiga a todos.